Dios me les bendiga. Quiero saludar a todos los amigos, a todos los que me escuchan en esta hora. Vamos a meditar un momento en el Evangelio o en la palabra de Dios y lo vamos a hacer exactamente en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero hablarles hoy de la predestinación. La predestinación ha sido un tema de mucha discusión donde a través de este texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, algunos han sacado sus propias doctrinas. Su propia doctrina o enseñanza, tal como aquella que dice que Dios desde antes de fundar al mundo escogió a aquellos que deberían ser salvos y también Dios de una vez escogió a aquellos que deberían de ser condenados. Esto se llama predestinación selectiva. Entonces, cuando se lee Romanos 8:28, dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, por eso los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, es el texto base, el 29, que a los que antes conoció los predestinó, echando mano de que Dios conoce desde antes de la fundación del mundo, conoce a cada uno de nosotros y a cada una de las personas que en el mundo existen. Esta es una gran verdad. Dios conoce a las personas que hoy estamos viviendo en el mundo, año 2021. Y si el Señor no ha venido por su pueblo, Dios conoció desde antes de la fundación del mundo a todos aquellos que van a existir para nosotros, que van a existir en el año 2070. Nosotros no conocemos quién van a ser, cuáles van a ser los ingenieros, los alcaldes, los arquitectos, los trabajadores de construcción. No conocemos porque faltarían 50 años para que eso pase, pero Dios ya los conoce y no los conoce desde ahora, sino que los conoce desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo ve. Eso se llama la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnisapiencia de Dios. Entonces, echando mano a esto, ellos dicen que Dios desde antes de crear al mundo conoció a toda la raza humana de todos los siglos. Esto es una verdad. Entonces agregan y dicen, Dios conociendo a toda la raza humana, Él ya destinó a unos para salvación y a otros los destinó para condenación. Ahí es donde comienza la mentira. Porque no ese es el carácter de Dios. Dios nos conoció a los que le íbamos a aceptar, sí. Dios conoció a aquellos que iban a formar parte de la iglesia, sí. Pero Dios no les cerró la oportunidad a ninguna persona. Entonces la predestinación selectiva dice que Dios seleccionó a aquellos que iban a ser salvos desde antes de fundar al mundo. Y la predestinación de conocimiento o preconocimiento es la enseñanza que dice que Dios conoció a la gente que le iba a aceptar desde antes de fundar al mundo. Dios conoció a los que le iban a aceptar, a los que iban a ser iglesia, pero Dios no le negó la entrada a ninguno. Dios no le niega la salvación a ninguno. Esa es la enseñanza correcta. Cuando tú lees en Marcos capítulo 16, versículo 15-16, le da un mandato a los discípulos y a todos los seguidores. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, y el que no creyere será condenado.
Entonces Dios no condenó, no dijo, vaya y predíquele el evangelio a toda persona, y el que ya fuere destinado para ser salvo, entonces ese escuchará y se salvará, y el que no ha sido elegido para ser salvo se va a condenar. La Biblia no dice así, dice, predíquele a toda persona, el que oiga la palabra, el que crea en la palabra, éste se salvará. Este se bautizará y por ende este se salvará. Marcos 16, 15, 16. Entonces, la Biblia también dice en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese hacer discípulos es enseñarles que guarden la palabra de Dios, es decir, que se practique la palabra de Dios, que se anuncie la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino del otro lado del Jordán, predicando y enseñando el evangelio y diciéndole a la gente, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, si el Señor hace una invitación para que creamos en el evangelio, no puede contradecirse si ya los tenía destinados a un poco de gente a la condenación. Si el Señor le dice a la gente que crea en la salvación, no se puede creer en algo diferente de aquellos que dicen que ya Dios tiene destinado a unos para condenación y así lleguen a la iglesia y sean de lo mejor. Si ellos ya están destinados para condenación, no hay nada que hacer. Y los de la predestinación selectiva enseñan que si a una persona puede ser el borracho más borracho, el terrible más terrible, a la final del tiempo, si acepta al Señor, ya es salvo porque estaba predestinado para ser salvo, estaba elegido, escogido para ser salvo. Esa enseñanza es peligrosa. ¿Creemos en la predestinación? Claro, aquí dice la Biblia, Romanos 8:29, a los que antes conoció, ¿cuándo es ese antes? Antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Jesús de Nazaret, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. ¿El primero en qué? El primero en resucitar. Es decir, que el Señor nos vio a nosotros eligiéndolo a Él. El Señor se glorificó y nos vio desde antes de fundar al mundo. Él vio que yo iba a nacer, que yo iba a tener este nombre y que yo iba a aceptar el nombre de Jesús. Y luego sigue diciendo el verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el Señor se regocijó, nos llamó, pero no solamente, o sea, Él predestinó a toda la raza humana para que fuese salva, pero no obligatoriamente. Él hablando de Dios, desde antes de fundar al mundo, Él quiso que toda la raza humana se salvara. La Biblia no en vano dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice Pedro en su segunda carta. Entonces, si Dios no quiere que ninguno se pierda, no puede contradecirse Él mismo. Juan escribe, Dios es amor. Hijitos, Dios es amor. Y el amor es perfecto. Entonces, Dios no hizo al hombre y no dijo, Alberto se pierde, Juan se salva, Pedro se salva, Pepe se condena. No, Él quiere en la predestinación, Él predestinó a la raza humana en elección, Él quiere en su elección, Él quiere que toda la raza humana sea salva, que todos vengan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento, como dice la Escritura, que a todos les llegue el tiempo de refrigerio a sus vidas. Pero como Dios es un caballero, un señor, Dios no obliga a nadie. Así de que yo quiero que usted de verdad se ubique y no diga, si Dios me tiene para la salvación, pues un día voy a aceptar el evangelio y voy a ser salvo. No, esa decisión no es de Dios, perdón, esa decisión sí es tuya. Tú no le puedes echar la culpa a Dios. No, es que quizás Dios no me tenía para salvación y por eso yo no he podido bautizarme, por eso yo no he podido seguir el evangelio. No, la decisión de seguir el evangelio, la decisión de seguir a Jesús es una decisión personal, tuya. Yo decidí un día seguir a Jesús.
Ahora te toca a ti decidir si sigues a Jesús o no lo sigues. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos sean salvos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos aceptemos su nombre y su obra en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos resucitemos para entrar al cielo de Él, a la morada de Él. Pero hay unos requisitos. Y si Dios quiere, ¿por qué no se hace? Porque Él trabaja con la voluntad del hombre y a ti y a mí se nos dio libre albedrío. Somos libres de elegir. Somos libres para elegir. ¿Tú quieres elegir la salvación? Elige la salvación. Pero si tú no eliges la salvación, pues ya elegiste la condenación. Entonces, le invito, mi amigo, le invito para que se ubique en la palabra y crea de todo corazón que el Señor Jesús se cumple la escritura que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor no dice si alguno está predestinado, si los elegidos para ser salvos van a abrir la puerta. Los que no están elegidos para ser salvos, ellos nunca abrirán la puerta. La Biblia no tiene ese lenguaje. Dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar a ti, yo voy a cenar contigo, es decir, yo te voy a dar de mi paz, te voy a dar de mi comunión, te voy a dar de mi tranquilidad, voy a ser tu padre y tú cenarás conmigo, tú serás mi hijo, tú andarás conmigo y yo te voy a dar una morada celestial. Mi amigo, mi amiga, Jesús te ama de una forma especial. Jesús te ama de una forma especial y la decisión de seguirle es tu decisión. Tú decides si te condenas o te salvas. Si eliges por tomar correctamente la Biblia, la palabra de Dios, te vas a salvar. Si te bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, como dice Hechos 2:38. Si perseveras en santidad hasta que fallezcas o hasta que Cristo venga por su iglesia, serás salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero esa decisión es tuya. Mire, no dice el que esté destinado para salvación. Dice el que persevere, es decir, de su opinión, de su corazón, decida perseverar en santidad, procurar la santidad cada día, éste será salvo. Quiero hacer una oración por ti. Señor Jesús, bendice la vida de cada oyente. Bendice la vida de cada hermano. Ayúdalo, Señor, a tomar una decisión sabia. Ayúdalo, Señor, a seguir adelante. Ayúdalo, Señor, a que no tome filosofías huecas y sutilezas, como dice Colosenses 2:8. A que no se aferre a las huecas y filosofías sutiles de este mundo, sino que más bien se aferre a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, a Jesús, el que hizo la obra salvífica por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque en Jesús estamos completos. Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Jesús estamos completos, según Colosenses 2:9. Señor, abre el entendimiento de nuestros amigos y ayúdanos a todos a tomar la decisión de seguirte siempre, de seguirte firme, pase lo que pase, de ahondar en las Escrituras, de aprender cada día más de la palabra. Señor, ayúdanos a ser cada día mejores. Ayúdanos, bendícenos, Señor, a ser cada día mejores. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, en tu amor y en tu bondad. Bendiciones para todos.